Aprendo en casa. Bienvenidas y bienvenidos, niñas y niños del quinto grado. Esta es la carpeta de recuperación, la nueva travesía de Aprende en Casa. Experiencia de aprendizaje número 4. Esta experiencia de aprendizaje está denominado Conservamos y disfrutamos nuestra biodiversidad. El Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. El 10% de la flora del planeta está en nuestro país. Además, 4.400 de estas especies de plantas son utilizadas por la población debido a que tienen propiedades especiales. Sirven para el consumo o para brindarnos un ambiente agradable. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran en situación de amenaza o peligro de extinción. ¿Cuál va a ser el reto de esta experiencia de aprendizaje número 4? Las plantas favorecen la preservación del ecosistema en tu localidad. Ese va a ser el reto de esta actividad. ¿Qué es lo que tú vas a aprender? Primero, vas a aprender a cuidar y preservar las plantas que hay en tu localidad. Para ello, debes de conocer la reproducción de las plantas con flores, la importancia de las plantas endémicas en el ecosistema de tu localidad y las zonas de vida que tiene el Perú. Asimismo, vas a proponer acciones que eviten la desertificación en algunas ecorregiones. ¿Qué debes hacer o qué debes realizar para que de esta forma tú puedas lograrlo? ¿Qué es lo que vas a hacer? Para lograrlo, vas a realizar las siguientes acciones o actividades. Primero, vas a explicar la relación. ¿Qué relación tienen las plantas con el ecosistema y las ecorregiones en el Perú? Otro, vas a realizar acciones de comparación e igualación con la cantidad de especies vegetales existentes en nuestro país. También vas a seleccionar información de fuentes de confiabilidad sobre la importancia de la preservación del ecosistema. Esto es muy importante. Y número 4, vas a proponer acciones orientadas a evitar el problema de la desertificación. Y número 5, vas a elaborar y luego vas a difundir una infografía sobre la importancia de la preservación del ecosistema. Este va a ser el producto final de toda esta experiencia de aprendizaje número 4. ¿Y cuál va a ser el producto? El producto final va a ser elaborar una infografía sobre la importancia de la preservación del ecosistema. Para que tú puedas empezar a realizar tus actividades, tienes que tener una norma de convivencia. Es muy bueno eso. Primero, tienes que leer todo el folleto que te da o escuchar este video muy atentamente. Y si necesitas alguna aclaración, debes de acercarte a tus familiares para que te puedan ayudar. Y debes de tener limpio todo el espacio donde vas a realizar tus actividades en orden. Actividad número 1. Las plantas y el ecosistema. ¿Cuál es la meta de esta actividad? Explicar la relación que hay entre las plantas con el ecosistema
y las ecorregiones en el Perú para considerarlo en tu infografía. Empecemos. Karina, al responder la pregunta, escucha la pregunta, ¿cuidan o cultivan plantas en tu familia? Escribió que en su casa hay poco espacio, pero tiene algunas plantas en macetas, lo que le parece muy bonito porque dan vida a la casa. En base a esta idea, vas a reflexionar y vas a responder. ¿Qué características tienen las plantas con flores? ¿Cómo es el clima de tu región? ¿Y por qué crees que es así el clima? ¿Qué tipos de plantas hay en tu localidad? ¿Habrá lo mismo en alguna localidad cercana por donde que tú vives? ¿Sí? ¿Por qué? Tú ya sabes que en base a muchas interrogantes que se puedan suscitar, ¿no? Y a veces nosotros tenemos una idea, ¿sí? En base a todas esas interrogantes, siempre va a haber una pregunta de investigación. ¿Qué cosa es? ¿Cómo influyen las plantas con flores en los ecosistemas? Esa es la pregunta de investigación, a la cual vas a tener que poner una o dos posibles respuestas a esta pregunta de investigación. Pero esta respuesta va a ser en base a lo que tú piensas, a tus saberes previos. Muy bien, para que tú puedas dar una mejor opinión en base a lo que tú vas a hacer, las dos posibles respuestas, vas a necesitar un plan de investigación. De este modo, tu opinión va a estar basada en una evidencia científica. Tú ya sabes que siempre hay que ver de dónde procede toda esta información. Vas a escribir, escucha, vas a escribir un plan de investigación en tu cuaderno o en alguna hoja de reuso, ¿sí? Para ello, vas a hacer una lista de acciones que esta lista de acciones te van a permitir obtener las ideas claras, precisas de toda la información que tú necesitas, así como una lista de materiales o recursos que tú vas a utilizar. Y luego toda esta información, ¿dónde le vas a plasmar? ¿Sí? Eso es lo que vas a hacer primero, tu plan de investigación. Acá te voy a dar un ejemplo en base a lo que es un plan de investigación. El plan de investigación está basada en esta pregunta. ¿Cómo influyen las plantas con flores en los ecosistemas? Lo primero que tú vas a tener que responder en base a esta pregunta. Esa respuesta que tú das es en base a tu conocimiento, es una hipótesis. Esta hipótesis que tú estás dando puede ser verdadera y puede ser falsa. Pero para eso vas a tener que comprobar, ¿sí? Para que tú puedas comprobar, vas a realizar un plan de investigación. Primero, vas a poner acá las posibles respuestas que tú creas en base a la pregunta. Después, vas a ver cuál es el objetivo de esta investigación. ¿Para qué puedes tú estar investigando? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué vas a investigar? Luego, una vez que te has hecho el objetivo o tu propósito o por qué quieres investigar, ¿sí? Eso lo tienes que escribir.
Vas a hacer las acciones, cada uno de estos pasos. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás luego y qué harás después? ¿Qué harás primero? A ver, ¿qué vas a hacer primero? Te tienes que informarte sobre cómo influyen las plantas con flores en los ecosistemas. Eso es primero. Te vas a tener que informar. Pero, ¿dónde vas a encontrar esa información? Esa información debes de buscar en los libros, en videos, ¿sí? O también de repente en algún testimonio que alguien te puede dar. Pero no te olvides que esa información que te da tiene que tener una fuente de confiabilidad. Ahora, toda esa información que tú empieces a recabar, ¿dónde lo vas a poner? ¿Ah? ¿Cómo lo vas a tú plasmar para que puedas presentar? Puedes hacer en un organizador visual. Una vez que tú ya has visto qué es lo que vas a hacer primero, qué es lo que vas a hacer segundo, después, vas a ver qué materiales vas a utilizar. El material número 1. Esta lectura también es parte del material de tu proceso de investigación, de tu plan de investigación. Las plantas con flores y la diversidad de los ecosistemas y las plantas de las ecorregiones, ¿sí? Y luego vas a ir anotando si de repente utilizaste otro libro o te has metido en internet y sacaste una buena información mediante un video, también tienes que poner cuál es el link de ese video. Y luego, ¿en dónde vas a registrar? Si es necesario que lo hagas de repente un cuadro, lo puedes hacer. O si no, puedes hacer en un organizador visual, mapas conceptuales. Tú ya ves cómo lo puedes hacer, toda esa información. Ahora, esta lectura es en base a lo que es el plan de investigación, ¿sí? Vas a leer las plantas con flores y la diversidad de los ecosistemas y las plantas de las ecorregiones del Perú, que esto te van a ayudar a responder a la pregunta de investigación. Para eso, vas a anotar la respuesta a la siguiente pregunta. Escucha. ¿Sí? A estas preguntas. ¿Cómo se reproducen las plantas con flores? ¿Por qué son importantes en los ecosistemas? ¿Sí? Primero vas a leer, una vez que has leído, vas a responder a estas preguntas. ¿Qué son las ecorregiones? ¿Por qué en el Perú hay muchas ecorregiones? En mi región hay más de una ecorregión. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Por qué hay una diversidad de plantas en el Perú? ¿Qué plantas endémicas existen en mi localidad? Vamos a leer la lectura para que tú puedas dar respuesta a las preguntas anteriores. Las plantas con flores y la diversidad de los ecosistemas. Sin las plantas no existirían todas las especies de animales ni el mismo ser humano. Por ello, su presencia en todos los ecosistemas. Existen plantas con y sin flores. Las que desarrollan flores surgieron hace 140 millones de años. Ellas poseen en la flor el pistilo y los estambres que contienen los óvulos y el polen respectivamente que harán posible la reproducción de las plantas. Estas llamadas fanerógamas pueden reproducirse gracias a las flores.
Cuando se produce el polen, este viaja hacia el pistilo y fecunda los óvulos con ayuda de agentes polinizadores, como insectos, aves e incluso el viento. Tras la fecundación, la planta sufre una serie de cambios. El óvulo se transforma en una semilla, en cuyo interior está el embrión, y el ovario se transforma en el fruto. Luego la semilla y el fruto evolucionan. La semilla cae al suelo y allí puede llegar a crear una nueva planta. Si las condiciones en el ambiente son lo suficientemente buenas para esa semilla. De este modo, algunas plantas pueden crecer en nuevos espacios. Estas características permiten que las plantas con flores sean muy diversas y conformen una variedad de ecosistemas. Ahora, las plantas de las ecorregiones del Perú. La ecorregión es un área geográfica que se caracteriza por tener el mismo clima, tipo de suelos, condiciones de humedad y la misma flora y fauna. En el Perú, tras varios intentos clasificatorios, se consideran 15 ecorregiones. En estas se han identificado especies de plantas que crecen solo allí, por lo que son denominadas endémicas. Actualmente se han identificado 36 géneros de plantas o grupos de especies endémicos en el Perú. Hasta hace muy poco eran 37, pero una especie ha sido identificada también en Bolivia, por lo que ya no se puede asegurar que esa especie es propia solo del Perú. Dentro de una región geográfica puede haber más de una ecorregión. Ello depende de las altitudes que existan, las cuales son un criterio muy importante para identificarla. De ese modo, en una región geográfica puede haber una gran variedad de especies de plantas y tal vez muchas de ellas sean endémicas. Toda esta información tiene su fuente de confiabilidad. La primera lectura está adaptada de la evolución del planeta Tierra vista a través de las plantas. Y la segunda, que es esta lectura, está adaptada de Brito, del 2019. Este es muy importante en una lectura. La fuente de confiabilidad de dónde fue extraída esta lectura. Muy bien. Ahora, una vez que hayas leído y hayas desarrollado, hayas respondido a las preguntas, vas a elaborar un organizador visual sobre las plantas con flores, la diversidad de los ecosistemas y las plantas de las ecorregiones del Perú. Puedes hacer un mapa conceptual, un mapa mental o también puedes hacer un esquema de llaves. Y si tienes otro tipo de organizador visual, también lo puedes hacer. Eso depende ya de ti, de tu preferencia. Muy bien, ahora que ya cuentas con el organizador visual que has podido elaborar, vas a contrastar con tu respuesta inicial que has dado, ¿sí? En base a eso, vas a tener que contrastar con las nuevas ideas que has encontrado
en base a tu plan de investigación. Puede haber sido en base a esta lectura o alguna otra que tú has podido investigar. Ahora, lo que vas a hacer es escribir tu respuesta definitiva a la pregunta de investigación, que era, ¿cómo influyen las plantas con flores en los ecosistemas? Vas a comentar todo esto con tu familia, que las plantas con flores generan la diversidad del ecosistema. También vas a proponer cultivar plantas en tu casa. Reflexiona sobre lo que aprendiste en esta primera actividad. ¿Propusiste tu respuesta inicial a las preguntas de investigación? Ubicaste en el texto las ideas para que de esta forma puedas responder a las preguntas de investigación. Explicaste en un organizador visual sobre la influencia de las plantas con flores en los ecosistemas. Organizaste con tu familia espacio para que puedas cultivar plantas. ¿Qué plantas vas a cultivar? ¿Para qué te pueden servir esas plantas que tú cultivas? Felicitaciones, porque hasta acá habrás cumplido la meta, que era explicar la relación de las plantas con el ecosistema y las ecorregiones en el Perú para considerarlo en la infografía, ¿sí? Ahora sí, me despido, no sin antes decirte que debes de seguir cuidando, ¿sí? Ok, nos vemos, bye. Aprendo en casa.